clase, ¿cierto? O tuvieron de repente que retirarse de la clase, también está ahí el material para que ustedes lo puedan ver, ¿ya? Les doy la bienvenida entonces a la cuarta sesión que nosotros tenemos hoy día, ya correspondiente al área de las ciencias biológicas. Vamos a empezar al tiro compartiendo el PPT. Ya. Hoy día nos corresponde ver un tema, ya que, bueno, que antiguamente no se hablaba mucho acerca de ello, pero que hoy día tenemos mucho más conocimiento al respecto, ya sobre todo por las aplicaciones que nosotros podemos ver, ya, y también que corresponde a la ingeniería genética, ya, y las aplicaciones que tiene esta. También vamos a ver la estructura y la función que tiene el ADN en la transmisión de la información genética. Ya recordemos que todas las células tienen material genético. En el caso de células más complejas, ¿cierto? Como la célula eucarionte, animal o vegetal, ya su material genético se encuentra dentro de un núcleo, ¿ya? Y lo importante aquí es que el ADN se transmite a través de la herencia, ¿ya? Entonces, quiero que se fijen en esta imagen, ¿cierto? Dice ahí qué es la genética y qué es la herencia. Cuando yo visualizo esta imagen, ¿qué se me viene a la mente a mí? ¿En qué podría pensar en esas dos personas que están ahí? ¿Qué tendrá que ver con el concepto de genética y con el concepto de herencia? Yo veo una mamá y una hija. ¿Ya? ¿Y qué pasa con la mamá y con la hija? Los ojos son heredados de la mamá. Los ojos son heredados de la mamá, correcto. ¿Ya? Y algunos otros rasgos que obviamente también va a tener de su mamá, ¿cierto? ¿Ya? Y eso tiene que ver con la genética. ¿Tendrá que ver con la genética? La herencia, lo que yo heredo, ¿tiene que ver con el concepto de genética? Yo creo que sí. ¿Yo creo que sí? ¿Ya? Sí, ¿Qué no, dice no, el no estoy resto? segura. ¿Qué dicen los demás? Si bien es cierto, nosotros podemos observar rasgos que tenemos externos, ¿cierto? Que son simples de visualizar, como el color de los ojos, la forma, el color del cabello, de la piel, ¿cierto? Algunos lunares, etcétera. eh, Podemos verificar que efectivamente nosotros somos capaces de heredar ciertas características que provienen de nuestros padres, ¿cierto? De la mamá, del papá, o inclusive algunas características que no se visualizan en ellos, pero que sí se ven en los abuelos, ¿ya? Y eso es producto de que hay una transmisión de la información genética, ¿ya? ¿Y qué se refiere a ello? A los genes, ¿ya? El material genético lo que tiene incorporado son genes y esos genes son los que se transmiten a la descendencia, ¿ya? Entonces, ¿qué es el ADN? El ADN es ácido desoxirribonucleico, ¿ya? Es una molécula, es considerado una macromolécula, ¿ya? Que tiene características muy importantes, ¿ya? Porque contiene la información genética que debe ser copiada y transmitida de una célula a otra durante un ciclo celular, ¿ya? ¿Eso qué significa? Ya que la información genética que está en una célula, ¿ya? Puede copiarse a otra célula porque las células pueden duplicarse y pueden transmitirse de una célula a otra, ¿ya? Y eso es importantísimo. Porque si nosotros nos vamos a lo que conocemos, que es a nosotros mismos como seres vivos, ¿ya? Y nos ponemos a pensar, bueno, ¿cómo llegué yo a este mundo?
Ay, que mi mamá me tuvo, mi mamá se embarazó, ¿cierto? Pero ¿cómo se produce eso? Se produce a través del proceso de la fecundación, donde un óvulo es fecundado por un espermatozoide, ¿ya? Y el óvulo es una célula femenina y el espermatozoide es una célula masculina, ¿ya? Que se unen, juntan su material genético y ese material genético se combina para dar origen a otra célula, que es un huevo o un cigoto, y que se empieza a duplicar esa célula, se empieza a multiplicar, a multiplicar, a multiplicar, hasta que finalmente nos vamos a encontrar con un embrión. Posteriormente, el embrión sigue multiplicándose, sigue creciendo y se convierte en un feto, que finalmente ese fetito nace, es un bebé, que va a tener características tanto de la mamá como del papá, de ambos. A veces la guagüita se parece más al abuelo, a la abuela, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, esa combinación de material genético, esa combinación de ADN, hace que los genes que están incorporados ahí se traspasen de generación en generación. ¿Ya? Ahora, hay 4 características importantes del ADN. La replicación, ¿eso qué quiere decir? Que se puede duplicar. Almacena información a través de genes, expresión de la información y variaciones por mutaciones. Ya, por ejemplo, cuando hay una mutación en el material genético, hay unas mutaciones que son graves, obviamente, y otras mutaciones que pasan desapercibidas. Ya, por ejemplo, es muy conocido el síndrome de Down, ya que es la trisomía del par 21. Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. ¿Ya? Y en el caso del cromosoma 21, ¿ya? Ahí lo que sucede es que uno de los cromosomas no migra por separado, sino que se va de a par. Y hace que en vez de haber 2 pares de cromosomas, tengamos 3. ¿Ya? Y esa trisomía en ese par 21 es lo que genera el fenotipo que nosotros podemos observar, que es síndrome de Down. ¿Ya? Ahora, vamos recordando dónde se encuentra la información genética. Hay células, ¿cierto?, que son muy simples, como la célula procarionte. Un ejemplo de ello es una bacteria, ¿ya? Y las células procariontes son organismos unicelulares. Eso quiere decir que están constituidas solamente por una célula, ¿ya? Su estructura es simple. ¿Mm? Por ejemplo, siempre va a tener citoplasma. Recuerden que el citoplasma está presente en cualquier tipo de célula. Ya tiene ribosomas, tiene nucleoide o ADN circular. Este ADN que ustedes ven ahí, membrana plasmática, ya pared celular, y en este caso, este tipo de dibujo ya nos presenta una cápsula y un flagelo. Hay unas bacterias que no lo tienen, ya no tienen ni cápsula ni flagelo, pero hay otras que sí. Ya eso puede variar dependiendo del tipo de bacteria. Pero lo importante aquí es que el material genético se encuentra disperso dentro del citoplasma, ¿ya? Es decir, eh, no está dentro de una envoltura especial, sino que se encuentra ahí suelto dentro de un citoplasma, ¿ya? En cambio, las células eucariontes, que pueden ser animales o vegetales, ¿ya? El ADN, material genético, está dentro de un núcleo, ¿ya? Eso es lo importante, que está dentro de un núcleo. Por lo tanto, el material no se encuentra disperso en el citoplasma, sino que se encuentra guardadito ahí, ¿ya? Y esto ocurre en la célula animal y en la célula vegetal. Ahora, con respecto a la composición química del ADN. Ya el ADN o ácido nucleico, ya es un polímero o es una macromolécula. Esos son los nombres que recibe. ¿Ya? Y están compuestos por unidades más simples y pequeñas que se denominan nucleótidos o monómeros.
Mono significa uno, ¿ya? Una unidad. Ahora, en el caso de la molécula del ADN, contiene 4 tipos de nucleótidos diferentes, ¿ya? Y cada nucleótido está conformado por un grupo fosfato, que es este, ácido fosfórico, ¿ya? La letra P es el símbolo del fósforo, ¿ya? Está unido a 4 oxígenos. Eso se llama ácido fosfórico, ¿ya? Pero si le llamamos grupo fosfato también está bien. Un azúcar de 5 átomos de carbono que se llama desoxirribosa, en el caso del ADN, ¿ya? Desoxirribosa. Aquí están los carbonos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y se une a una base nitrogenada. Con respecto a las bases nitrogenadas, esto es lo que marca la diferencia para yo poder decir que hay 4 nucleótidos, porque esto es lo que cambia. Al existir 4 bases nitrogenadas para el ADN, en este caso existe timina, citosina, adenina y guanina. Esas son las bases nitrogenadas que están presentes. Por lo tanto, esta estructura que ustedes ven acá del ácido fosfórico, de la desoxirribosa, no van a cambiar, no van a variar. Lo que varía en un nucleótido es su base nitrogenada solamente. ¿Ya? Eso es lo único que puede variar. Siempre, ya, la adenina va a formar un puente para poder unirse con una timina. Se unen a través de un puente. Y lo mismo hace la guanina con la citosina. Se unen a través de un puente. ¿Ya? Y por eso que es posible observar este modelo de doble hélice. Es como una escalerita, ¿cierto? Si se dan cuenta, es igual a una escalera, ¿ya? En doble hélice. Y aquí están las uniones, aquí están los puentes de bases nitrogenadas, ¿ya? Si ustedes ven este dibujo de modelo de doble hélice que presenta el ADN, hay cadenas antiparalelas, ¿ya? Este círculo representa el grupo fosfato. El cuadradito representa el azúcar, unido a la base nitrogenada, que en este caso es guanina. Se une a través de 3 puentes de hidrógeno con citosina. Esa es la otra parte de mi escalera. Me voy acá. Grupo fosfato, el mismo azúcar, adenina, que se une a través de un doble enlace, 2 puentes de hidrógeno, con la otra base nitrogenada que es timina, ¿ya? Y así sucesivamente. Siempre es esa combinación, adenina con timina y guanina con citosina, ¿ya? No se pueden unir de otra manera. ¿Ya? ¿Hasta ahí cómo vamos? Más o menos, profe. Más o menos. Es que son muchos nombres que digerir, Sí, está ¿ya? complicado. Son muchos nombres, por eso es importante que después vuelvan a ver de nuevo la grabación y el material, ¿ya? Para que se vayan familiarizando con los nombres, ¿ya? Pero esto es una molécula de ADN. Tenemos que tener súper claro que la molécula de ADN está constituida por unidades más pequeñas, más simples, ya que se llaman nucleótidos. Y cada nucleótido va a estar constituido por un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada, ¿ya? Esto es una cadena. Esto es una parte de mi escalera y esta es la otra parte de mi escalera, ¿ya? Vamos a ver un videito para ver si se entiende un poco mejor, ¿ya? Ya, profe. El ADN, o ácido desoxirribonucleico, es una molécula que se encuentra dentro de las células de los seres vivos, portadora de la información genética que determina el desarrollo y funcionamiento de la vida.
Es el material hereditario del cuerpo. Gracias a la genética molecular, sabemos que esta información se encuentra en el núcleo de las células, en unas estructuras llamadas cromosomas. Si pudiéramos desplegar el ADN de una sola célula, mediría casi 2 metros. De ahí la importancia que esté debidamente empaquetado en los cromosomas. Los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas lineales. Los 22 primeros son comunes en el hombre y la mujer. Los del par 23 determinan el sexo del individuo. ¿Sabes cuál corresponde al hombre y cuál a la mujer? Déjanos la respuesta en los comentarios y quédate hasta el final para ver si acertaste. Y veamos juntos en este video todo lo que necesitas saber sobre el ADN. A la unidad funcional más pequeña del ADN se le denomina gen. Estos segmentos de ADN son considerados las unidades de almacenamiento de la información genética y por lo tanto la base de los rasgos característicos que se heredan a la descendencia. Cada persona tiene 2 copias de cada gen, una heredada de la madre y otra del padre. La colección completa de los genes y la totalidad del material genético de un organismo se denomina genoma. La estructura química de una molécula de ADN está formada por carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y fósforo. La unión de estos elementos forman los nucleótidos, la pieza básica de los ácidos nucleicos, dispuestos de la siguiente forma: una molécula de azúcar unido a un grupo fosfato y una base nitrogenada. Estas bases pueden ser timina, guanina, citosina y adenina. Las moléculas de azúcar y fosfato de los nucleótidos forman una doble hélice torcida y unidas por enlaces entre las bases nitrogenadas. El orden que adoptan estas bases determinará nuestro código genético, que da origen a formas de vida específicas. El 99% de estos pares de bases son los rasgos comunes que caracterizan nuestra especie, y el restante 1% es el responsable de las infinitas particularidades de cada individuo, lo que nos hace únicos. Antes de repasar la función del ADN, la pregunta más importante es: ¿ya estás suscrito a nuestro canal? Suscríbete gratis y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Además de almacenar el material genético, el ADN permite que el cuerpo funcione correctamente. Ayuda a las células a crear las llamadas proteínas, necesarias para sobrevivir, y colabora con el metabolismo celular. También permite que los seres vivos se reproduzcan. Para que todas las células del cuerpo contengan el mismo ADN, cuando la célula se divide, el ADN hace una copia de sí mismo. En ocasiones, estas copias no logran ser correctas. Las alteraciones del ADN, ya sea heredadas o adquiridas por factores externos, pueden causar enfermedades. Sin embargo, la gran mayoría de estas mutaciones no supone un riesgo para la salud. Por último, la pregunta duques: ¿qué par de cromosomas sexuales corresponde al hombre y cuál a la mujer? La respuesta correcta: XX para la mujer y XY para el hombre. Si acertaste, decinos qué cromosoma sos en los comentarios. Y contanos sobre qué otro tema te gustaría un próximo video de la serie Ciencia y Naturaleza. Si te gusta. Ya. Entonces, en ese videíto nosotros vimos ya que la molécula de ADN estaba constituida por las bases, por las unidades básicas, ¿cierto? Que son los nucleótidos. Y cada nucleótido va a estar constituido por un grupo fosfato, ya un azúcar, que es la desoxirribosa, y una base nitrogenada, que puede ser adenina, timina, guanina o citosina. ¿Ya? Ahora las bases nitrogenadas se van a unir a través de los puentes que se establecen entre estas bases, y de esa manera entonces vamos a tener cadenas antiparalelas que van formando esta doble hélice. ¿Ya? Ahora, ahí también veíamos que nosotros tenemos un cariotipo, es decir, una cantidad determinada
de cromosomas. Ya en el caso de la especie humana, nosotros tenemos 23 pares de cromosomas o 46 cromosomas. ¿Ya? Y esos cromosomas empaquetan el material genético, es decir, lo guardan en su interior. ¿Ya? En el caso del cromosoma 23 corresponde al par de cromosomas sexuales, que en el caso del varón es XY, en el caso de la mujer es XX, ya que es lo que determina nuestro sexo genético. ¿Ya? Vamos a continuar entonces. El otro tema que nos corresponde a nosotros ver hoy día es la biotecnología. ¿Qué es la biotecnología y cuáles son las aplicaciones que esta presenta? ¿Ya? Hoy en día nosotros hemos escuchado, se escucha más ciertos conceptos que tienen relevancia, ya sobre todo para la industria alimenticia. Ya es decir, cómo de repente nosotros podemos encontrar algunos alimentos, o sobre todo algunas frutas o verduras que no eran de la estación. Ya no sé si ustedes se acuerdan cuando nosotros éramos más pequeños y comíamos algunas frutas o algunas verduras solamente en una estación, en estaciones en particular. ¿Y qué pasa ahora? Que nos encontramos con que a veces hay más frutas o hay más verduras en otras estaciones. No sé si eso se han dado cuenta de eso. Sí, profe. Ujú. ¿Ya? ¿Y qué tiene que ver eso con cómo el ser humano, a través de los procesos biotecnológicos, manipula el material genético de las especies para poder tenerlos, ya por así decirlo, durante todo el año, durante diferentes temporadas, ya, o también para cambiar las características que estos productos tienen, ya como por ejemplo, poder conservarlos durante mayor tiempo, ¿ya? O hay algunos procesos biotecnológicos que van a permitir también que algunos alimentos ya tengan otras características. Ya ahora, como dice ahí, el origen de la biotecnología se remonta a la fabricación del vino, el pan, el queso y el yogur, ¿ya? Y el descubrimiento de que la leche puede convertirse en queso, ¿ya? O que se puede hacer cerveza fermentando soluciones de malta y lúpulo. Fue el comienzo de la biotecnología, ¿ya? Es decir, todo lo que tenía que ver con los alimentos, las bebidas, etcétera. Hace miles de años, ¿ya? Es decir, se dieron ahí los primeros pasos, ¿ya? Y estas aplicaciones constituyen lo que se conoce como biotecnología tradicional. Actualmente, la biotecnología emplea técnicas que son mucho más avanzadas, ¿cierto?, en la manipulación del material genético. Y eso va a permitir, por ejemplo, obtener o modificar diferentes tipos de productos. Ya se pueden transferir genes incluso de un organismo a otro para mejorar una especie, ya sea animal o vegetal. Ya, por ejemplo, si yo tengo cultivo del tomate, por ejemplo, era un alimento que yo les mencionaba, hacía alusión a él en realidad, que durante el año uno comía en cierta temporada el tomate y hoy día uno lo encuentra todo el año. ¿Ya? Y es porque también eh, los vegetales se les incorpora genes que permiten ser más resistentes a las temporadas, ya a los distintos tipos de ambiente, a las condiciones climáticas, etcétera. También permite que maduren antes, ya por lo tanto, se espera que estas modificaciones, ¿cierto?, sean ventajosas, ¿ya? Y también desarrollar microorganismos para usos específicos y para tratar algunas enfermedades, ¿ya? Por ejemplo, la penicilina es un derivado de un hongo que se llama Penicillium, ¿ya? Y se descubrió hace muchísimo tiempo atrás, ¿ya? Y hoy en día la penicilina se utiliza
¿cierto? Para ciertas bacterias. ¿Ya? A ver, aquí hay un ejemplo claro de biotecnología y que tiene que ver con la insulina. ¿Ya? ¿Qué sabemos de la insulina? A ver, ¿quién me puede dar alguna información con respecto a la insulina? Yo sé que los diabéticos tienen que usar ¿Ya? insulina. ¿Ya? ¿Alguien más que quiera agregar algo? ¿No? Ya. A ver, la insulina es una hormona que nosotros tenemos en nuestro organismo. ¿Ya? Cuando nosotros consumimos alimentos ricos en azúcares, carbohidratos, ¿ya? Porque uno piensa que lo dulce nomás tiene carbohidrato, pero no es así, ¿ya? Todo lo que tiene carbohidrato, ¿ya? Viene a constituir el grupo de los azúcares, ¿ya? Se transforma en azúcar en nuestro organismo. ¿Y qué sucede? Que cuando nosotros consumimos azúcares de manera natural, mi organismo comienza a secretar una hormona que es la reguladora del azúcar en la sangre, ¿ya? Y esta hormona se llama insulina. Sin embargo, como decía la compañera, ya hay personas que presentan la enfermedad de la diabetes, ¿ya? Y esta enfermedad se produce porque hay una disminución de la insulina. En muchas ocasiones las personas responden bastante bien a su tratamiento farmacológico, cuando sobre todo se descubre la enfermedad durante el principio de esta, cuando se está empezando a gestar. Ya por lo tanto es factible de que las personas puedan tomar algún medicamento que permita regular los niveles de azúcar. Sin embargo, cuando ya el páncreas está más dañado, que es este órgano, esta glándula que produce la insulina, ya muchas veces la insulina que está produciendo no es la necesaria, es muy poquita, por lo tanto no alcanza a hacer el trabajo que le corresponde, ya que en este caso nivelar los niveles de glucosa, ya, o la glicemia en el organismo. Por lo tanto, las personas tienen que inyectarse ciertas cantidades de insulina dependiendo del tratamiento médico que se le dé. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? ¿Cómo yo obtengo insulina? ¿Ya? ¿Cómo obtengo esta insulina? ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver cómo se puede producir insulina humana en gran cantidad utilizando una bacteria. ¿Ya? Y la bacteria que se usa es la bacteria Escherichia coli. ¿Ya? O E. coli, que es una bacteria que inclusive está en nuestro tracto intestinal, ¿ya? De hecho, cuando aumenta mucho la concentración de Escherichia coli, incluso podemos tener diarreas, ¿ya? O cuando vamos al baño y no nos lavamos las manos, ¿cierto? También podemos tener diarreas, pero eso se causa porque hay un aumento considerable de la Escherichia coli, ¿ya? Pero vamos a ver que aquí la bacteria se está utilizando y se está utilizando de una manera que beneficia al ser humano. Entonces, miremos lo que sucede en este esquema. ¿Ya? Una aplicación entonces de la ingeniería genética es la obtención de grandes cantidades de moléculas de interés como hormonas y proteínas. ¿Ya? En este caso, la insulina fue la primera hormona humana en ser producida usando ingeniería genética. Y el procedimiento se logró en el año 1978, ya un año antes que yo naciera, y su comercialización se aprobó en el 1982. ¿Ya? Veamos lo que pasa. Esto es una bacteria, ¿ya? Y lo que se hace es lo siguiente. Se extrae una molécula de ADN circular, ya es el ADN circular, propios de las bacterias, que se llaman plasmidios, ¿ya? Se le saca, como ustedes pueden ver ahí, se le sacó. Se aísla el gen que codifica para la insulina, la número 2, ¿ya?
esta es una célula pancreática, ya que es donde se produce la insulina. Entonces, lo que se hace es aislar ese gen. Este es el gen humano que produce insulina. Después, ¿qué hacen? Se incorpora el gen de la insulina al plasmidio, ¿ya? Es como si pegaran ese trocito de gen a este plásmido, mediante un proceso que se llama clonación molecular. Ahí lo pegaron, ¿ya? Y se vuelve a formar, ¿cierto? El circulito con este gen. Y posteriormente, el plasmidio se vuelve a insertar a la bacteria. Se le vuelve a colocar este plasmidio. ¿Y qué pasa? Que las bacterias se duplican por doquier, ¿cierto? Si tú le das un buen medio de cultivo a la bacteria empieza a multiplicarse sola, no necesita nada. Pero ¿qué va a pasar ahora? Que esta bacteria se va a multiplicar y esta hija va a tener el gen resistente a la insulina y esta hija también va a tener el gen resistente a la insulina. Por lo tanto, estas bacterias van a empezar a generar y son la fuente de la insulina. ¿Ya? Es decir, el gen de la insulina va a empezar a secretarse aquí, va a empezar a producir una gran cantidad de insulina. Y eso es lo que finalmente va a dar a estos frasquitos. No es que se coloque aquí la bacteria, ojo, ¿ya? Sino que el gen va a producir una gran cantidad de insulina y eso resultado es lo que finalmente ya se comercializa y las personas pueden inyectárselo, ya, porque si ustedes se dan cuenta aquí, la bacteria lo que se usa es su maquinaria metabólica, porque como se puede multiplicar muchísimas veces, ya lo que está haciendo es que este gen, que era humano, me lo copió muchísimas veces. Y al copiarlo, este gen se va a expresar y va a empezar a generar insulina humana. ¿Ya? ¿Se entendió el proceso? Algo, profe. Pucha. ¿Para qué le voy a mentir? ¿Para qué le voy a decir que sí si después me va a hacer pregunta y no voy a dar una? Mm, ya, pero concentrémonos más, po. Profe, estoy súper concentrada, pero Súper igual es concentrado. complejo el tema. Sí, pues sí es complejo. Pero miren, estamos claros en que esta es una bacteria, ¿cierto? ¿Qué tiene la bacteria? Este plásmido, ¿ya? Que es material genético de la bacteria. Esto otro es una célula humana. ¿Qué característica tiene? Que es una célula que tiene genes que producen la insulina. ¿Ya? ¿Qué se hace en ingeniería genética? Se saca ese gen de aquí, se corta ese gen. ¿Ya? Se saca la parte de la bacteria que me sirve y se une ahí, que es lo que mostramos en el número 3. Se une. Y este círculo o este plasmidio se incorpora en otra bacteria, como lo que pasó aquí. Entonces, esta bacteria, si tiene un medio adecuado para poder vivir y desarrollarse, ¿cierto? Va a empezar a multiplicarse. Eso significa que esta bacteria se divide, me da una bacteria hija, la otra bacteria hija. A esta le va a pasar lo mismo, se va a dividir, me va a dar dos más y así sucesivamente. Entonces va a llegar un momento en que yo voy a tener este gen que era de procedencia humano, ya multiplicado muchísimas veces. ¿Y qué va a pasar? Que ese gen va a empezar a expresarse y a generar la insulina. ¿Ya? Y finalmente esa insulina es extraída y finalmente es la insulina humana. ¿Ya? Porque recuerden que nosotros partimos de un gen que era humano. ¿Ya? Y solamente se ocupó la bacteria para poder multiplicar ese gen varias veces. ¿Ya? Eso es
biotecnología. Eso es ingeniería genética. ¿Ya? Vamos a ver un videíto de lo que es la ingeniería genética. La ingeniería genética es la manipulación de la información genética, la cual determina cómo somos todos los seres vivos. Por lo tanto, la ingeniería genética permite modificar la esencia misma de la vida. Usando proteínas de origen bacteriano se pueden copiar, cortar y pegar genes, por ejemplo, humanos, en una bacteria, una levadura, una célula animal o incluso en una planta. Esto se llama clonación molecular. Las aplicaciones son prácticamente infinitas. Uno de los ejemplos más conocidos es la insulina. Antes de que existiera la ingeniería genética, los diabéticos tenían que inyectarse insulina obtenida de cerdos o vacas, lo cual podía provocar alergias. Pero hace unas décadas se consiguió introducir el gen de la insulina en bacterias y más tarde en levaduras. Cultivando estos microorganismos se puede obtener una insulina idéntica a la nuestra, más segura para los pacientes. Otra aplicación es la terapia génica, que consiste en introducir genes funcionales en pacientes con enfermedades genéticas. Normalmente esto se hace utilizando virus modificados para que no provoquen enfermedades. Se mete el gen correcto en el virus y este se encarga de introducirlo en las células del paciente. Por otro lado, la ingeniería genética también se aplica en otros ámbitos, como en la investigación biomédica o en la agricultura, en este caso en la fabricación de cultivos y animales transgénicos. Hasta se ha utilizado para hacer peces fluorescentes y bacterias que hacen fotos. Aunque es obvio que es un tema que genera controversias, la ingeniería genética es una tecnología que va a cambiar nuestro mundo radicalmente, y seguramente para mejor. Muchos de nuestros achaques tienen un origen genético. Dolencias como la hemofilia o algunas enfermedades minoritarias se deben a la ausencia o al mal funcionamiento de un único gen. Pero en otros casos, como por ejemplo la diabetes, las causas son complejas, ya que combinan la acción de varios genes con nuestro entorno y nuestros hábitos de vida. En cualquier caso, si lográramos sustituir alguno de esos genes anómalos por uno funcional, podríamos paliar los síntomas o incluso llegar a revertir ciertas enfermedades. Alguien con hemofilia, por ejemplo, carece de una proteína implicada en la coagulación de la sangre. A estas personas les falta el gen que contiene las instrucciones para fabricar esa proteína o bien poseen una variante defectuosa de dicho gen. Si consiguiéramos reemplazar el gen erróneo por el correcto en células de un órgano como el hígado, estas podrían fabricar la proteína y verterla en la sangre, con lo que se solventarían los problemas de coagulación. Precisamente este es el objetivo de la terapia génica: introducir en la célula un gen que reemplace al que está defectuoso o ausente. Un tratamiento en el que en lugar de fármacos se administran genes. Eso se consigue gracias a un vector, un vehículo encargado de transportar el gen terapéutico hasta las células de destino. Existen múltiples vectores. Unos de los más comunes son los virus, agentes que insertan su material genético en las células que infectan. En terapia génica, el material genético de los virus se reemplaza por el gen funcional. El vector, equipado con el gen curativo, se administra al paciente para que alcance las células de un tejido en particular. En la jerga científica, a esto se lo conoce como terapia génica in vivo. Aunque en otras condiciones se aplica la técnica ex vivo, es decir, el gen se inserta en células en cultivo que, una vez reparadas, se trasplantan al cuerpo del paciente. En cualquier caso, al alcanzar las células de destino, los virus les introducen el gen beneficioso y las incitan a fabricar la proteína deseada. Cada célula tiene un núcleo, dentro del cual se encuentra el genoma, el libro de instrucciones para el desarrollo y el funcionamiento de cada organismo. El genoma está formado por el ADN. Los genes son una pequeña parte del ADN y contienen la información necesaria para desarrollar ciertas funciones específicas de los organismos. De todas maneras, de la mayor parte del ADN se conoce muy poco. Pero ahora hablemos de cómo se hace un cultivo transgénico. Aquí tenemos unas células de maíz que serán modificadas genéticamente con la incorporación de un gen que proviene de una bacteria, el Bacillus thuringiensis, una bacteria que es tóxica para algunos gusanos que afectan el maíz. Manos a la obra. Seleccionemos el gen de la bacteria que nos interesa para construir el maíz BT. Una vez localizado, hará falta aislarlo.
Para insertar este gen aislado dentro de una célula de maíz, nos harán falta unos ayudantes. Primero necesitamos un vector, el soporte del transgen. Después, un promotor que active el transgen de la bacteria y además un marcador que nos diga qué células lo han adquirido. Hacemos copias de este paquete y las recubrimos con una microbala de oro. Con una pistola de genes disparamos las microbalas sobre las células de maíz. En realidad, muy pocas veces se consigue introducir el transgen de la bacteria dentro del núcleo de las células de maíz. Y cuando esto pasa, el transgen entraría a formar parte del genoma de la planta. De todas formas, este método no es muy preciso, ya que no controlamos dónde ha ido a parar exactamente el transgen. Puede que se introduzca en medio de uno de los genes de maíz, o también puede pasar que se separe, se disperse y rompa otras conexiones genéticas. Reproducimos la célula de maíz con la nueva toxina incorporada. Hacemos crecer estas plantas modificadas genéticamente en el laboratorio y su grano será la semilla transgénica que sembraremos en el campo. De esta forma, todas las células del maíz serán tóxicas para el gusano barrenador, que morirá al digerir la toxina. Bueno, en ese videíto podíamos ver ahí ya. A ver, en ese video entonces nos permitía visualizar ya y ver cómo los genes de otros organismos son incorporados ya a los genes, al material genético de nosotros, ¿ya? Y de esa manera entonces se permite duplicar, por ejemplo, un gen, ¿cierto? Reemplazarlo a través de la terapia génica, ¿ya? Y en el caso, por ejemplo, de lo que veíamos ahí de las plantas, las hortalizas, ya se hace este bombardeo genético para que estos genes puedan entrar en el interior del material genético y de esa manera generar alguna modificación o algún cambio. ¿Ya? Yo les voy a pedir ahora que hagamos una pequeña investigación con respecto a la biotecnología. ¿Ya? Les voy a dar un ratito para que la puedan hacer y podamos compartir las respuestas, ¿ya? Entonces, van a responder las siguientes preguntas buscando la información. ¿Ya? La primera pregunta dice, ¿qué es la clonación? Ya van a explicar brevemente qué es la clonación. Segunda pregunta, mencionar 3 aplicaciones de la ingeniería genética o biotecnología. ¿Ya? Mencionar 3 aplicaciones. Y la número 3 es explicar brevemente una de las aplicaciones mencionadas anteriormente. Una sola. De las 3 que mencionan acá, una sola se explica de manera breve. ¿Ya? Voy a dar un tiempo para que puedan realizar esa investigación. Son las 9:30. Unos 10 minutos. ¿Ya? 10 minutos, con eso es suficiente. Ya pueden investigar, pueden ver ahí el mismo Google y buscar la información, la definición. ¿Qué es clonación? ¿Ya? A número 2, mencionar las 3 aplicaciones de la ingeniería genética o biotecnología. La número 3 es explicar brevemente una de las aplicaciones mencionadas anteriormente. Ya pueden anotar las preguntas. ¿Dudas de la actividad? No, profe. ¿No? Ya. Yo sé que estos conceptos son un poco más complejos de digerir, pero forman parte de lo que es el programa, entonces tenemos que de una u otra manera incorporarlos, ¿ya? A través de ingeniería genética, chiquillos. Vamos a sacar información y la vamos a incorporar en nuestro ADN, no se nos puede olvidar.
Ya me voy a silenciar un minuto. Cualquier pregunta que tengan, por favor, la dicen nomás.
Ya, revisemos las preguntitas. Si gustan, también está la posibilidad del chat, si quieren escribir las respuestas ahí, ¿ya? La primera pregunta decía, ¿qué es la clonación? Una copia idéntica de un organismo o célula, Ya, molécula ya desarrollada. correcto, es una copia idéntica de un microorganismo, de célula, ¿cierto? Molécula que se desarrolla. ¿Ya? ¿Alguien tiene algo diferente a Paulina? Mire, ¿No? yo encontré A ver, que Carmen. se define como el proceso por el que se consiguen de forma asexual copias idénticas de un organismo celular, Ya, correcto. ¿no? Esto encontré. Ya, eso es. Ya es un proceso. Ya es un proceso que va a permitir generar copias de un organismo. ¿Ya? Profe, que encontré la misma. Ya, súper. ¿Ya? Entonces vamos a ver la otra preguntita. Decía, menciona 3 aplicaciones de la ingeniería genética en biotecnología. ¿Ya? ¿Quién El desea? desarrollo de la insulina. Ya, otra más. ¿Quién más? La, ¿Qué otra aplicación? la hormona del crecimiento. Ya, ya, Y la identidad, el diagnóstico y la vacuna contra la hepatitis. ya. ¿Las demás? Antibióticos, Ya, Carmen. la vacuna, los antibióticos, Ya. ¿Las demás? ¿Qué otra aplicación encontraron? producción industrial. Correcto. Ya, ¿y alguien que me explique alguna? La vacuna Ya, a ver, explícamela. evita el desarrollo de complicaciones como enfermedades crónicas y cáncer de hígado. Ujú. Ya, ¿qué más? Quisiera explicar otro tipo de aplicación biotecnológica. Recuerden que también lo pueden anotar en el chat, ¿no? Ya, listo. Entonces, yo voy a pasar la lista. Hoy día yo creo que vamos a terminar un poquito antes la clase. Ya voy a pasar la lista y después de la lista vamos a ver 2 preguntas de cierre, ya, para que las podamos responder, ¿ya? Necesito que estén atentos a la lista. Había otra persona en lista, pero creo que se bajó. Ya recuerden que si no están, se bajan, no dan aviso, quedan ausentes. Yo no sé si hicieron ustedes grupo de WhatsApp. No, profe. Este curso no hizo. Sería bueno que igual hicieran uno, porque de esa manera se mantienen alerta, al tanto de las clases. Sería bueno que alguna persona se ofreciera a hacerlo eh, y de esa manera se mantienen más articulados también. Por ejemplo, si hay una persona que no viene a clase por X motivo, de repente es más fácil que estén avisando ahí a que nos manden un correo. ¿Mm? Sí, a mí me pasó ayer que yo venía en la micro y me tocaba la clase de lenguaje. Claro, ve, Y llegué a las 9, pero me conecté mientras en la micro y no tenía cómo avisar. claro. Entonces eso es bueno, Entonces, que a lo sí, mejor, me ha pasado otras veces igual. miren, pueden ocupar en este mismo ratito el chat, alguno se ofrece y dice, ya, me escriben a ese chat y a ese WhatsApp, qué sé yo, y lo agrego y una persona se hace cargo para administrar el grupo y ahí ustedes se pueden comunicar. Pues cuando pasan esas situaciones, esos imponderantes, de repente a lo mejor la persona está en el trabajo, está conectada, pero no puede estar participando, ya, o bien en la locomoción. O a lo mejor a mitad de la clase, no sé, tuvo una dificultad, el hijo, qué sé yo, tuvo que abandonar la clase. De repente es más fácil mandar un mensajito de esa manera que estar abriendo correo. ¿Ya? Así que se los dejo ahí como posibilidad.
Si hay alguien que se quiera ofrecer a hacerlo, lo pueden hacer, ¿ya? Están en libertad como para poder crearlo y también pues, les sirve para mantenerse comunicados, etcétera, ¿ya? Y ahora vamos con la lista. Ya, Vicente Humada, no. Úrsula Aravena, Presente, profe. Vicente. Sí. Ah, ya, Vicente. Es que usted está como ahí, como Vincent. Entonces, lo buscaba por el otro nombre. Ya. Úrsula Aravena, ¿no? María Araya, Presente, profe. ya. May Guaida Cárdenas, ¿no? Alejandro Curiqueo, ¿no? Alexis Durán, poco. Damaris Figueroa, Paulina, Presente, profe. Presente. ¿quién me dijo presente aparte de la Paulina? ¿Damaris? Damaris, dile Damaris. Ya, listo, Presente. listo, Damaris. Vanessa, Mena, Ana María Rojas, Ana María siempre me aparece conectada, pero nunca me contesta la lista. Carmen Salgado, Presente. ya. Jimena Vargas y Karen Yáñez. Karen Yáñez. ¿Alguien que falte en la lista? ¿Alguna persona que no haya mencionado? ¿No? Parece que no, profe. No, ya. Listo. Entonces ahora vamos a ver las dos preguntas que tenemos, que son, ¿La respondemos en el cuaderno? sí, preguntas de cierre. Ya, anotarlas en el cuaderno. Una de las posibles aplicaciones positivas de la biotecnología es el uso de, las anotan, ya ahí están las 4 alternativas, y el nucleótido de ADN está constituido por, y ahí están las alternativas. Ya recuerde que todo es en base a la clase, ¿ya? En base a la clase. Voy a mirar, alguien me habló, parece, ¿o no? ¿No? No. Ya. Pongo la presentación al tiro para que puedan copiar sus preguntas. Ya. Se copian las preguntas y en unos 3, 4 minutitos revisamos las respuestas, ¿ya?
Ya, revisemos las preguntas. Ya, profe. Ya. Entonces decía, una de las aplicaciones positivas de la biotecnología es el uso de calmantes, de acuerdo a lo que vimos en la clase, el uso de calmantes para el dolor, analgésicos, insulina o hierbas medicinales. La insulina. Correcto, la insulina. Letra C. ¿Todos tienen lo mismo? Díganme sí, no, profe, sí. Ya, pues chiquillos, si falta... Cri, cri, cri. Ya, ahí escuché algunos sí. Sí. El nucleótido de ADN está constituido por un azúcar llamado desoxirribosa, un grupo fosfato, una base nitrogenada que puede ser uracilo, adenina, guanina, citosina. Oye, aquí yo me condoré. Aquí no, debe decir uracilo. Ahí estaba pensando en el ARN. Debe decir timina. Ahí arreglar eso. ¿Todas las anteriores son correctas? Yo puse todas las anteriores. La C. No sé si estará bien. Es la D, todas las anteriores. Pero dile que se equivocó. Se equivocó, profe, ¿ves? Sí, pues, ahí está, lo acabo de cambiar. Ya, a la que decía, dile que se equivocó. Entonces son todas las anteriores. Todas las anteriores. Ah, Un nucleótido de ADN está formado por un azúcar llamado desoxirribosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada, ya que puede ser, y estas son las bases, timina, adenina, guanina o citosina. Por lo tanto, todas son correctas, porque el nucleótido tiene todo eso. todo eso, sí. Ya, profe. Mire, mire, mire. Tarán, 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 tarán. Ahí está. Nucleótido. Ya, grupo fosfato, azúcar desoxirribosa y una base nitrogenada. Todo esto es un nucleótido. ¿Ya? Ya, profe. Así que eso. Ya, chiquillas. Nos vemos la próxima. Y chiquillas y chiquillo, porque hoy día se agregó Vicente también. Nos vemos la próxima clase. Recuerden que la próxima semana es feriado. Ya, así que descansen, pero igual les recomiendo ver la clase. Les recomiendo volver a verla, volver a ver los PPT, los videos, etcétera, porque es importante, porque estas materias son difíciles de procesar. Ya son muchos nombres que se utilizan en el área de ciencias naturales, entonces es importante que ustedes también vayan reforzando semana a semana, y la mejor manera es volver a ver el contenido, ir anotando en su cuaderno, haciendo las observaciones respectivas, ¿ya? Se Ya, cuidan, profe. Ya, cuídense, buenas noches, que descansen. Chao, chao, profe. chao, que Que estén muy descansen bien, igual. Chao. chao, 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 chao.